Buenas noches, mi amada iglesia. Qué bendición poder estar con ustedes. El Señor es bueno y es bueno todo el tiempo. Hoy es un día digno de alabanza. Hoy nuestra mente, nuestro corazón están listos para escuchar el mensaje que el Señor tiene para usted y para mí. Cada versículo es diferente para cada uno de nosotros. Cada palabra de la Sagrada Escritura tiene un mensaje especial. Y hoy el Señor tiene algo grande para usted y para mí. Escuchemos y pongamos mucha atención. Pero antes de escuchar a nuestro pastor, cantemos esta hermosa alabanza. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más en su nombre, para adorarlo por lo que Él es, para alabarlo por lo que Él hace en nuestras vidas y para ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la meditación de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio del capítulo 6 del libro de los Salmos. Salmo capítulo 6. Y mientras lo buscan, quiero decirles que es un salmo llamado penitencial. Es un salmo donde David reconoce su pecado, sabe que su pecado ha traído consecuencias y está buscando la misericordia de Dios.
Es un salmo que manifiesta lo que es el verdadero arrepentimiento, que bien podría ser el título del estudio de esta noche. Un verdadero arrepentimiento. Entonces vamos a darle lectura al Salmo capítulo 6. Dice la palabra del Señor así: Jehová, no me reprendas en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que es sobre todo nombre, queremos pedirte, Padre, la bendición para el estudio de esta noche. Tú que conoces los corazones, las mentes de quienes están atendiendo este mensaje en este momento, conforme a la necesidad de cada uno, manifiéstate. Pon palabras de vida, Señor, en la boca de tu siervo, de tal forma, Padre, que lo que se diga es lo que tú dices y no lo que el hombre invente. Queremos pedirte por si hay alguna persona que no conozca a Cristo como Salvador, que tú le convenzas de pecado, justicia y juicio y que le guíes al arrepentimiento. Gracias, bendito Padre, por permitirnos reunirnos como iglesia de Cristo, como hermanos, para poder, Señor, glorificarte. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estudiar esta noche los dos primeros versículos del Salmo. Decíamos, es un salmo penitencial, porque expresa pena, expresa turbación, expresa arrepentimiento, dolor por el pecado cometido. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. El Señor, dice la palabra, que es nuestro Padre, que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos constituidos en hijos de Dios. Dios, como nuestro Padre, nos provee, nos cuida, nos protege, nos ayuda, nos sostiene, nos bendice, pero también nos corrige, nos disciplina. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El pecado ofende a Dios. El pecado ofende la santidad de Dios. Cuando el pecador
se arrepiente de su pecado, se da cuenta de la maldad de su pecado y las consecuencias que su pecado trae, puede venir delante del Señor, contrito y humillado, arrepentido con sinceridad y pedirle perdón a Dios. Eso no va a cambiar que las consecuencias del pecado se manifiesten en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y Dios permite que las consecuencias de nuestro pecado se manifiesten porque es una manera de disciplinarnos, es una manera de corregirnos, es una manera en que nos permite darnos cuenta que al amar el pecado y ejecutar el pecado va a traer consecuencias que nos va a causar malestar, tristeza y posiblemente hemos ofendido y afligido a otras personas. El Señor lo permite para que nuestra actitud pueda ser corregida. Sin embargo, hay algunas personas que saben que cometieron el pecado, saben que han hecho lo malo delante del Señor, reconocen haber pecado, pero no muestran ningún tipo de arrepentimiento. El salmista busca al Señor y sabe que merece ser reprendido. De hecho, habla de que está reprendido. Habla de que su salud está quebrantada a causa de su pecado, si leemos el Salmo con calma, con tranquilidad. Y acepta que Dios en su misericordia le está dando este castigo. Sin embargo, él dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Porque si el Señor se enoja por un hijo que endurecido su corazón no viene al arrepentimiento, el quebrantamiento de ese hijo puede ser bastante difícil. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando la palabra del Señor nos está mostrando sobre la cena del Señor, nos habla que muchos a causa del pecado están enfermos físicamente y que otros ya duermen o han muerto físicamente, salvos como por fuego en la presencia del Señor, pero ciertamente avergonzados porque su corazón se endureció. En nuestra sociedad existe un lamentable aplauso sobre el pecado. Y ahora el pecado no es una causa de vergüenza, sino una causa de orgullo. Con mucha libertad vemos a hombres que andan de la mano, mujeres que andan de la mano, que se besan en los parques sin ningún pudor. Y sabemos que eso está mal. Y entendemos que un hijo de Dios no va a practicar el homosexualismo. Pero cuando uno escucha que un hijo de Dios no está tan en desacuerdo con estas actitudes, entonces usted le hace pensar. Hemos escuchado a algunos que dicen, bueno, es que las personas deben de ser libres de poder amar a quien quieran. Y son conocedores que la palabra de Dios dice que estas acciones son abominables delante de Dios. Y sin embargo se expresan pensando que tal vez o Dios no los está escuchando o que Dios haya cambiado de opinión. Si bien es cierto, ellos no están practicando el homosexualismo, pero están de acuerdo con el homosexualismo. No podemos participar, dice la palabra de Dios, en pecados ajenos. No podemos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No pensemos que porque estamos consintiendo con las acciones de este tipo de pecado u otro tipo de pecado X, estas personas van a venir y van a abrirle el corazón a Jesucristo.
porque en la moralidad de estas personas, en la conciencia de estas personas, aunque esté cauterizada, saben lo que es malo y lo que es bueno. Hay pecados que el creyente de esta sociedad en este tiempo los está tomando de manera muy liviana. Pero hay que recordar que por cada pecado que el creyente cometió, por más simple que sea ese pecado, por más blanco que queramos llamar a ese pecado, por más inofensivo que queramos pensar que fue ese pecado, el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo y morir en la cruz del Calvario, estaba ahí crucificado, suspendido entre cielo y tierra, desangrándose, porque ese pecado, por ese pecado que usted y yo pudimos haber hecho, nos hubiésemos condenado en el infierno. Y nosotros venimos a minimizar pecados. Tenemos que hacer una conciencia real y tenemos que corregir algunos actos que en nuestra vida no están bien. Cuando el Señor le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, el decálogo que nos dice la palabra del Señor, también la escribió en el corazón de cada uno de nosotros. Y muchas veces estamos quebrantando los mandamientos. Y no quebrantamos solamente uno. Dice la palabra de Dios que el que quebranta uno los quebrantó todos. Pero no lo sentimos que sea tan grave. A veces decimos, bueno, es que somos humanos y nos equivocamos, pero es que nos vivimos equivocando siempre en lo mismo. Vivimos tropezando siempre en el mismo sitio. Y prácticamente no ponemos ningún tipo de resistencia, ni estamos haciendo nada para cambiar de rumbo, para dejar ese pecado, para pedirle a Dios que nos saque de ahí, que nos rescate de esta situación particular. Porque pensamos de que no es tan malo. Y esto ciertamente viene a ser un endurecimiento de la conciencia, un endurecimiento del corazón. Hay muchos cristianos alrededor del mundo que están enfermos físicamente, están afligidos. Algunos están llenos de ansiedades, de tristezas, de dolores. Algunos están llenos de grandes, profundas raíces de amargura que les han quitado el gozo y que han contaminado a los que están alrededor por estar participando de esto que llamamos no es tan malo, de estos pecados que no son tan condenables. Cuando David empieza a examinar su corazón, a examinar su mente, hasta le pide al Señor, examíname, para poder sacar todas aquellas cosas que no están bien, para poder limpiar completamente todo el corazón, sacar toda esa basura que empieza a gusanarse dentro del corazón y la conciencia de la persona. Y cuando hace este examen profundo, esta meditación profunda, va donde Dios y le dice, Señor, perdóname. No me reprendas, Jehová, en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sé que he estado haciendo lo malo, sé que he estado ofendiéndote, que he estado ofendiendo tu santidad. Lo sé. Pero Padre, ahora que me lo has permitido entender, ahora que me has convencido de pecado, justicia y juicio y me has guiado al arrepentimiento, vengo delante de ti humilde de corazón, humillado ante tu poderosa mano a pedirte perdón. Y cuando llegamos en esa condición, entendemos que ciertamente
vamos a ser reprendidos por el Señor, pero no vamos a ser reprendidos por el Señor con el Señor estando enojado con nosotros, con un Señor lleno de ira santa, de justicia pura en contra de nosotros, sino con un Padre que va a tratar con nosotros y nos va a reprender y nos va a corregir porque nos ama, pero no lo va a hacer con enojo, sino con misericordia. El verso 2 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ya David está sufriendo las consecuencias del pecado. Sembró para la carne y de la carne ha segado corrupción, y esto ha afligido su cuerpo. Cuando meditamos en el Salmo 32, una experiencia de David, esta es la experiencia de después de haber pecado en adulterio, haber mandado asesinar a Urías Eteo, etc. David pasa un tiempo sin confesar su pecado. Claro, estamos hablando que David pecó de muchas maneras. Pecó contra la mujer, pecó contra el marido de la mujer, pecó mintiendo, hizo cómplices a las personas que trajeron a la mujer a su casa, hizo cómplice al general de su ejército para poner a Urías Eteo al frente de la batalla con el propósito de que fuese muerto. O sea, David pecó de mucha manera distinta. No fue solamente que había caído en adulterio. Y David calla. David calla su pecado. Y aunque había pecado contra todos estos, realmente David había pecado contra Dios, como dice el Salmo 51, que también tiene que ver con esto. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Está bien que el pecado de David es grave. Y posiblemente nosotros lo juzgaríamos tan fuertemente y jamás pensaríamos en que David fuese restaurado dentro de una congregación. Pero mire usted lo que es la misericordia de Dios, que a pesar de la gravedad de sus pecados, Dios le restaura y Dios lo deja en el reino. Y Dios sigue tratando con David y hace un pacto con David sobre sus sucesores en el reino, profetizando a nuestro Señor Jesucristo que va a reinar en el trono de David desde Jerusalén en el milenio. Así que Dios lo ha tratado con misericordia, que es algo que a nosotros como humanos, creyentes humanos, se nos olvida mucho. Dice la palabra de Dios: misericordia quiero y no sacrificio. Lo dice en el libro de Oseas y el Señor Jesucristo lo repite en los evangelios. A veces somos duros para señalar, para criticar a las personas que por alguna situación han pecado, han ofendido delante de Dios. Y no se trata de suavizar sus pecados. Y no se trata tampoco de alcahuetear sus pecados. Pero la palabra del Señor nos dice: vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Y que nos tenemos que ver a nosotros mismos, porque nos advierte que también nosotros podemos ser tentados de la misma manera y caer en el pecado. David había pecado. Nosotros también hemos pecado contra Dios. Tal vez no de la misma manera con la que señalamos el pecado que aquel otro hizo.
Quizás nadie se ha dado cuenta de nuestros pecados y lo tenemos muy escondido en nuestro corazón, pero el Señor lo sabe. El Señor sabe que hemos pecado, que lo hemos ofendido. Y sin embargo, el Señor no ha estado dispuesto a renunciar a nosotros. Antes de que el Señor piense en la destrucción, antes de que el Señor piense en una disciplina que quebrante y aún lleve a esta persona a la muerte, el Señor está pensando en la restauración del pecador, del creyente, del hijo de él. Un día el Señor Jesús está comiendo en la casa de uno de los líderes religiosos de aquel tiempo. Y entró una mujer a lavarle los pies. El dueño de la casa dice, si supiera quién es esta mujer. Y el Señor aprovecha para dar una enseñanza. Y en la enseñanza, el Señor le pregunta a Pedro, le dice, Simón Pedro, una cosa tengo que preguntarte. Di, Señor. Y habla de dos deudores. Y el dueño, el amo de estos deudores, le perdona la deuda a los dos y le dice, ¿cuál le amará más? Y Pedro le dice, bueno, el que se le perdonó más. Y el Señor le dice, pues bien has respondido. Muchas veces las personas que se tienen en alta estima su moralidad y no se creen corruptos y no se creen pecadores de la talla de aquel otro, son muy duros para tratar a los demás. Y a veces son duros hasta para consagrarse y amar más a Dios. Pienso que lo que falta es meditar un poquito más de qué nos perdonó el Señor y cuán grande ha sido su misericordia para poder tener vida eterna. Pero al pecador que reconoce que el Señor le ha perdonado mucho, simplemente va a amar mucho. Y esto es por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros, David tampoco, merecemos el perdón de Dios, merecemos el juicio de Dios, merecemos la condenación, pero no la misericordia de Dios. En la misericordia, Dios nos está dando su amor, su perdón, su restauración, la oportunidad de poder quitar nuestros ojos de eso que nos está haciendo caer y ponerlos en Jesús y seguir los pasos del Señor Jesucristo en todas esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Eso es misericordia. Eso es la oportunidad de volver a empezar. Algunas personas no creen que el Señor les pueda perdonar. Algunas personas recibieron a Cristo, fallaron, tal vez fueron hasta maltratados por algunos hermanos y piensan que el Señor no les puede perdonar. Piensan que ya no hay más oportunidad, pero sí la hay. Dios en su misericordia perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado, dice en el libro de Proverbios, y se aparta, alcanza misericordia. Pedro negó al Señor, se arrepintió, el Señor le perdonó, le capacitó, le dio dones, le llenó del Espíritu Santo y fue comisionado para ser un apóstol de Cristo, el pastor del rebaño del Señor Jesucristo.
Así que no hay nadie que no pueda tener acceso a la misericordia de Dios. Las puertas de la misericordia de Dios están siempre abiertas para aquel que venga con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Las consecuencias de mi pecado, en este caso de David, dice porque estoy enfermo. Esta enfermedad me está causando un enorme malestar. Me está afligiendo grandemente, de tal manera que hasta mis huesos se estremecen. No te pido, Señor, que me perfecciones, no te pido, Señor, que me perdones, me quites la enfermedad y me des un montón de riquezas. No te pido, Señor, que me quites la enfermedad y que me des el mundo. Solamente te estoy pidiendo, Señor, que tengas misericordia de mí, que te des cuenta, Señor, que estoy enfermo de tal manera que mis huesos se estremecen, que no hay nadie en el mundo, ni a la ciencia más adelantada puede ayudarme en cómo me siento en este momento. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 32, también escrito por David: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se estremeció sobre mí tu mano, se volvió mi dolor en sequedades de verano. Hasta que declaró el pecado, y aquí lo declara, lo confiesa y pide misericordia. Y sabemos que Dios tuvo misericordia. Al final de los versículos dice: el Señor me ha escuchado. Ahora, el Señor escucha a los que son sinceros. El Señor conoce las intenciones del corazón. El Señor conoce el intento de los pensamientos. El Señor reconoce a un verdadero arrepentido, alguien que tiene dolor y que si tuviese la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento, de restaurar las faltas, si es posible, lo haría. Hay personas que son invitadas a venir a los pies de Cristo solo para encontrar un favor de Dios, no porque haya arrepentimiento de sus pecados. Y si bien es cierto, estas personas al hacer una oración no están haciendo absolutamente nada, igual si se muere se van a ir a la condenación eterna. Quienes les están haciendo este tipo de evangelio les están mintiendo, los están engañando y tendrán que darle cuentas al Señor. Venga, reciba a Cristo y el Señor va a hacer que su esposa le perdone. Venga, reciba a Cristo y el Señor va a hacer que sus hijos dejen las drogas. Venga, reciba a Cristo y el Señor lo va a sacar de la pobreza y le va a dar mucha prosperidad. Pues desde luego, estas no son las razones para recibir a Cristo. El Señor está tomando a un pecador que reconoce que es pecador, que la palabra de Dios le está iluminando sus pecados y conoce que la consecuencia de sus pecados es una condenación, y está viniendo delante de Dios traído por el Espíritu Santo al arrepentimiento, y está poniendo delante de Dios su corazón, humillándose ante el Señor y pidiéndole perdón a Dios. No está pensando en que el Señor le prospere, ni que el Señor le devuelva a la esposa, ni que el Señor saque a los hijos de las drogas. Simple y sencillamente está buscando el perdón, la gracia y la misericordia de Dios, el ser lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Y es allí donde puede encontrar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, donde todo el amor de Dios se conjuga para hacer que ese pecador se transforme no solamente en alguien perdonado y en alguien que tenga vida eterna, sino que se transforme, que ahora sea un hijo de Dios. Usted y yo, mis queridos hermanos,
hemos pasado por la experiencia de humillarnos ante el Señor Jesucristo, de venir a los pies del Señor Jesucristo, a la cruz del Calvario y ser perdonados. Y tal vez en nuestra vida cristiana no lo hemos hecho todo bien. Nos ha faltado madurez espiritual y hemos tropezado. Hemos ofendido a Dios en algún momento. Tal vez por error, tal vez por ignorancia. Pero hemos vuelto al Señor rogando su misericordia, su perdón, su auxilio. Y el Señor nos ha perdonado. Y nos ha restaurado. Y nos ha bendecido. Y si usted en este momento se encuentra en una posición de esta, si usted dice, es que yo he pecado, yo he ofendido a Dios, yo he ofendido la santidad de Dios, la vida que yo estoy llevando no le agrada a Dios, lo estoy haciendo todo mal y me está trayendo terribles consecuencias a mi vida. Mire al Señor. Mire al Señor de la misericordia. Mire al Señor que está dispuesto a extender su mano y rescatarle, perdonarle y restaurarle. Ponerle en el camino por donde usted siempre tuvo que haber ido. Nada está perdido mientras que el Señor nos pueda escuchar. Nada está perdido si todavía usted tiene un corazón que pueda arrepentirse. Nada está perdido porque el Señor de la misericordia, del amor, de la gracia y del perdón quiere atenderle a usted esta noche. A veces cargamos y cargamos con un pecado allí que nos sigue avergonzando y Satanás lo sigue tirándonos en la cara. Y de un momento a otro el Señor nos recuerda, es que ya yo te perdoné. Es que ya tomé todos esos pecados y los lancé en lo profundo de la mar y ya no me acuerdo más de ellos. Es que ya mi Hijo Jesucristo recibió el castigo por ese pecado. Y además, ahora usted tiene una vida nueva, ya usted no es aquel viejo hombre. Decimos gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Y comprobamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Si hay algo que confesar, mi hermano, hay que confesar. Si está pasando por un momento difícil, bueno, analice si es una consecuencia de estar en rebeldía con Dios. Arrepiéntase con humildad, humíllese ante la poderosa mano de Dios, que el Señor ha de perdonarle y ha de restaurarle también. Si conoce que alguien está pasando por una situación parecida, más que señalarle y criticarle, oremos, oremos por ellos, oremos por todas esas personas y oremos por nosotros mismos, porque nosotros también podríamos llegar a caer en ese pecado que tanto estamos condenando. Dios es bueno. Dios quiere un pueblo santo. Y a veces el enemigo nos quiere hacer pensar que no es posible. Pero mi querido hermano, el Dios de la misericordia está ahí. Es posible ser restaurados para poder servir a Dios con toda la energía, con todo el amor y con toda la gracia que Él nos da. Si usted nos ha estado acompañando durante este tiempo de alabanza y de meditación en la palabra del Señor, y esto le ha llevado a preguntarse, si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar con mi alma? Igual Dios le ama.
Dios tiene misericordia. Y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario también para perdonar sus pecados. Dios no ha renunciado a usted. Y por eso le está dando la oportunidad en este momento para que usted pueda venir donde Él, arrepentido, pidiendo perdón. Y el Señor le va a lavar con la sangre de su Hijo Jesucristo, va a perdonar sus pecados, le va a dar vida eterna y lo va a hacer su Hijo. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de su salvación. ¿No le gustaría a usted recibir a Cristo? ¿Por qué no viene y le entrega su corazón a Cristo esta noche? Me imagino que no es la primera vez que el Señor le ha estado ofreciendo vida eterna. Tal vez en otras ocasiones usted se ha endurecido de corazón, pero hoy es su día. ¿Para qué esperar a mañana? Sin saber tan siquiera si va a haber mañana. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día en que usted puede tener perdón de pecados y vida eterna. Si no lo hace, dice la palabra del Señor que un día usted va a estar delante del Señor y los libros van a ser abiertos y va a ser juzgado por las cosas que están escritas en los libros, sus mentiras, sus engaños, todo tipo de pecado, por vergonzoso que éste sea, saldrá a la luz. Y al estar delante de un Dios santo, el Señor le va a condenar. Le va a condenar por sus pecados. Pero lo triste es que pudo tener vida eterna si usted hubiese permitido que Cristo le lavara con su sangre preciosa. Usted le dio la espalda a Cristo y en aquel momento tendrá que condenarse eternamente, donde el gusano de ellos no muere, el fuego de ellos nunca se apaga. Pero hoy es el día de su salvación. Hoy. No cuente con mañana. Hoy es su día. Venga, reciba a Cristo. Permítame guiarle en una oración. Y al terminarla, si usted lo hace de corazón, arrepentido, va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Venga, oremos juntos. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti, que te he ofendido muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora he aprendido, he entendido que la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario fue por mí, que Él estaba tomando mi lugar, que Él ya recibió mi castigo, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario limpia todos mis pecados. Por eso, Señor Dios, en este momento te pido que me perdones, que me laves, y quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón y sea el Salvador y también el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le entregó su corazón a Cristo? Bueno, dice la palabra de Dios que hay una fiesta en los cielos. Hay un gozo angelical maravilloso porque un pecador se arrepintió, porque usted se arrepintió. Nosotros como iglesia nos corresponde la labor de poder mostrarle cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida a través de las Escrituras.
por favor, contáctese con nosotros. Permítanos saber de usted. Queremos guiarle en esta nueva vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, es miércoles, es culto de oración, entonces vamos a tomarnos un momento para ponernos a cuentas con Dios. También ayuda en base a lo que hemos aprendido esta noche. Y vamos a tomarnos un minuto. Si hemos pecado contra Dios, si hemos ofendido. Eso sí, mi hermano, si hay algunos pecados constantes en su vida, por favor, tómese un tiempo con el Señor. Si es posible, tome una hoja, escriba, dígale, Señor, ayúdame a acordarme de todos mis pecados. Tome una hoja y apunte todos sus pecados, todos, por vergonzosos que estos sean. Todo lo que usted se acuerde. Cuando termine esa hoja, vaya leyendo esa hoja uno a la vez, por un pecado a la vez, y dígale, Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque en aquel momento hice esto. Señor, perdóname. Y cuando haya terminado de hacer todo esto con sinceridad, usted y el Señor, destruya esa hoja donde usted escribió, quémela si es posible, porque todos esos pecados han sido perdonados. El Señor no se acuerda más de ellos y usted tampoco debería hacerlo más y poder seguir adelante. Pero si hay pecado en su corazón, siempre va a ser una barrera entre usted y Dios. Así que vamos a tomarnos entonces un momento para ponernos al día con el Señor, porque posiblemente el día de hoy hemos ofendido en algo al Señor. Entonces vamos a pedir perdón a Dios, a estar a cuentas con el Señor. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, queremos pedirte que nos perdones. Si no te hemos tenido, Señor, en el primer lugar, si hemos puesto a alguien o a algo en primer lugar en nuestras vidas el día de hoy y no a ti, perdónanos, Señor. Si hoy no te hemos amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, perdónanos, Señor. Si hoy, Padre, hemos estado, Señor, siguiendo algo del mundo, de las cosas que están en el mundo, perdónanos, Señor. Si hemos salido, Padre, hoy a la calle y hemos manifestado que somos cristianos y por alguna razón no nos comportamos como hijos tuyos e hicimos tropezar a alguien con nuestro testimonio, perdónanos, Señor. Si estamos angustiados, afligidos, tristes, temerosos, si estamos prestándole mayor atención a lo que el mundo dice, a lo que las noticias dicen, más que a lo que tu palabra, Señor, nos dice. Si no podemos descansar, Padre, en ti, perdónanos, Señor. Si no hemos honrado a nuestros padres o a la memoria de nuestros padres con nuestras actitudes, si no hemos cumplido, Padre, nuestra responsabilidad de hijos, perdónanos, Señor. Si en lugar, Padre, de ser misericordioso, hemos estado juzgando y condenando y apartando a aquellas personas a las cuales deberíamos restaurar, perdónanos, Señor. Si no hemos honrado, Padre, el matrimonio, si los maridos, Padre, no hemos tratado a nuestras mujeres como lo manda tu palabra, amándolas como Cristo amó la iglesia, tratándolas como vaso frágil, no siendo ásperos con ellas. Si las esposas no han respetado a sus maridos, perdónanos, Señor. Si no hemos actuado con toda la honestidad que como creyentes tenemos que tener, perdónanos.
si no hemos andado con toda la integridad, que nuestro sí sea sí, nuestro no, no, perdónanos, Señor. Si no hemos sido agradecidos, Padre, con todas las bendiciones que tú nos has dado. Si nuestros ojos, Señor, se han posado en lo que tienen los demás, perdónanos, Señor. Perdónanos. Confesamos nuestros pecados y venimos delante de ti, Señor, a rogarte el perdón, Señor, para que nuestra comunión contigo esté restaurada. Gracias, Señor, por perdonarnos, porque es lo que dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a orar por los enfermos. Yo tengo en mi corazón algunas personas que están enfermas. Como les he dicho semanas anteriores, estoy orando por un milagro para la vida de una persona que tiene un problema en su corazón y a nivel de su cerebro. Y quiero que el Señor haga esa obra maravillosa en esa persona. Y estoy clamándole al Señor por su misericordia en favor de ella. También hay otras personas por las cuales estamos orando. Y yo sé que usted conoce a algunos que están enfermos. Pidámosle al Señor que ponga su mano misericordiosa en ellos. Algunos pueden estar enfermos a consecuencia de una disciplina. Ya hemos aprendido que esto también sucede. Pero otros pueden estar enfermos por consecuencia. Pueden estar enfermos no por una disciplina, pero están aprendiendo en medio de la enfermedad algo que el Señor quiere mostrarles, capacitarles para el ministerio al que el Señor les ha llamado. Pero también podemos pedir por ellos, porque puede ser que ya su tiempo haya concluido y que el Señor les levante del lecho donde están. Dios todavía hace milagros como en aquel tiempo. Dios todavía es misericordioso. Puede sanar directamente. No nos sorprende. Puede usar a los doctores para también hacer su obra. Él puede hacerlo como quiera. Él es Dios. Oremos para que el Señor haga su obra conforme a su voluntad, que es lo que nos corresponde. Amado Señor, te pedimos ahora por estas personas que están enfermas. Te pedimos que ahí donde están, Señor, les visites. Ahí están en este momento, en sus camas, afligidos, agobiados, algunos sufriendo dolores que no los pueden explicar y que solamente tú los puedes entender. Algunos de ellos, Señor, están clamando desde su corazón. Algunos, Señor, piensan que ya no hay futuro y se sienten hasta desanimados. Algunos necesitan, Padre, que tú les sanes, Señor, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y hasta espiritualmente. Pero por estas personas, por las personas que están en los corazones en este momento de mis hermanos que nos estamos uniendo en esta oración delante de ti, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que pongas tu mano maravillosa, misericordiosa, llena de gracia en sus cuerpos, en el alma, en el espíritu, Señor, de cada uno, y que puedan ser restaurados, que puedan ser sanados para la honra y para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar por nuestros gobernantes. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones.
por decisiones que toman, nos damos cuenta que todavía no conocen al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Pero vamos a orar por la salvación de ellos. En el caso nuestro, acá en Costa Rica, el señor presidente don Carlos Alvarado, orar por los ministros, viceministros, por la Asamblea Legislativa, por los del Poder Judicial, por todos estos que son nuestros gobernantes, por la salvación y también para que tengan sabiduría en la toma de decisiones. Estamos en este tiempo de pandemia y les ha tocado tomar decisiones serias y tener confrontamientos con diferentes grupos. No están quedando bien con todos, pero no están ahí para quedar bien con la gente, sino para poder tomar buenas decisiones. Vamos a orar por ellos en nuestro país y por los gobernantes de otros países también, para que el Señor se glorifique en sus vidas. Amado Padre, te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Son tiempos difíciles. Sabemos, Padre, que toda esta pandemia, pues, ha movido, Padre, la tranquilidad de todos. Y los del gobierno, Señor, tienen que pensar cómo hacer para poder llevar de la mejor manera al pueblo. Algunos pueblos han decidido en favor de la economía, a pesar de la cantidad de muertes que esto pueda dar. Otros se han decidido por la salud, a pesar de las dificultades económicas que esto pueda producir. Yo te pido que los guíes, que les des sabiduría y que les des entendimiento. Nosotros como hijos tuyos sabemos, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros y nos gozamos en eso. Aquí están tus promesas, aquí está tu divina palabra, Señor, que nos conforta, nos fortalece, nos anima y nos sostiene, porque sabemos que es verdad y que la vemos actuar. Andamos por fe. Y esta fe, Señor, vemos, Señor, que tiene frutos y frutos de bendición. Pero a nivel de mundo, Padre, entendemos que hay temor, que hay colapso. Te pedimos, Padre, para que todo esto ayude a nuestro pueblo a conocer a Jesucristo como Salvador. También, Padre, te pedimos por la salvación de nuestros gobernantes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta oración es por los misioneros y por los pastores. Tengo un enorme respeto por cada uno de ellos. Siempre recuerdo lo que dice Isaías 6 cuando el Señor habló con Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Señor Jesucristo también hablaba que rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y se han levantado un grupo de personas que le han dicho no al mundo para servir al Señor, para predicar el Evangelio. Muchas almas han venido a los pies de Cristo, pero no era solamente el hecho de hablarles de Cristo para que se salvasen, sino que había que permanecer en el sitio para poderles discipular. Muchos de ellos ahora con la pandemia pudieron huir de esos lugares, pero allí están trabajando, se están esforzando. Queremos orar por la hermana Elba en Indonesia. Queremos orar por el hermano Herbert Soto en la India. Queremos orar por el hermano Alexis Gibbons en República Dominicana. Queremos orar por nuestro amado hermano Arvil Smith en Honduras. Queremos orar por el hermano Gerson Orellana ahí en Perú. Y si logran buscar estos países y las consecuencias de lo que esta pandemia está dando, se van a dar cuenta que es terrorífico. Damos gracias al Señor por nuestra patria, que aunque los números de contagiados ha aumentado, ciertamente en la parte de internados y los que están en cuidados intensivos son muy bajos. La cantidad de muertos es bajo, aunque lamentamos cada uno de ellos.
Estos hermanos están allí y siguen predicando el evangelio. No se han apartado. Hay que orar por ellos, que Dios les proteja. También que Dios les sustente. El sustento se ha venido un poco abajo en algunos de ellos porque los que prometían enviarles no han podido enviarles las promesas de las ofrendas que habían dicho. Oremos para que el Señor les supla lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Oremos por si están enfermos, que Dios les dé salud. También Satanás anda como león rugiente y quiere devorarlos, y pueden haber problemas aún en el matrimonio o con los hijos o en medio de la congregación. Oremos para que el Señor les ayude, les levante, les sustente, les dé siempre la victoria. Oremos también por todos esos pastores amados que conocemos, por nuestro hermano Edgardo Mora, nuestro hermano Oscar Brenes, nuestro hermano Oscar Pereira, nuestro hermano Denis Salazar. Oremos por otros hermanos que usted conoce. Yo tengo una lista bastante amplia para decir, bueno, ustedes también recordamos a nuestro hermano Esteban Amaya, nuestro hermano Kevin, que estuvieron ahí, hermano Edwin, el misionero mexicano, hermano Jerónimo, que también estuvieron ahí ayudándonos con este curso de evangelismo, y muchos que usted también conoce. Oremos por ellos. Oremos, estamos en tiempo de tomar decisiones, de tomas de decisiones. Se ha hablado de la apertura de los templos, pero hay tantas limitantes, tantas dificultades, que simplemente se hace muy difícil poder hacer un culto bajo las condiciones que se están pidiendo, y no las estamos criticando ni mucho menos. Sabemos que son las necesarias por lo que el país está pasando. Pero entonces oremos por todos estos hermanos para que el Señor les dé sabiduría a cada uno para seguir con el ministerio. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, rogamos para que tú bendigas a todas estas personas que hemos nombrado y a todos aquellos que los hermanos también conocen y están orando por ellos. Padre, sabemos que Satanás, como león rugiente, quiere destruirlos. Protégelos, guárdalos, sosténlos, Señor. Te pedimos que les des sabiduría, que les prospere, Señor. Si hay necesidad, Padre, súplele lo que les hace falta, Padre mío. Bendito Señor. Si están enfermos, Señor, sánales, Padre. Si, Padre, hay conflictos a nivel de congregación, Señor, que vean la misericordia y la necesidad, Padre, de ver las cosas con tus ojos, para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde las congregaciones, las familias y los matrimonios. Señor, queremos también pedirte que levantes, Señor, nuevos misioneros, hombres y mujeres fieles, gente que esté dispuesta a vivir y hasta morir por Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y una oración más. Vamos a pedirle al Señor por la congregación de la gracia. Ahora, no solamente es por la gracia, es extensiva a todas las demás congregaciones. Reiteramos el pensamiento de lo que es una congregación. El Señor Jesús es el buen samaritano que anda por los caminos y se encuentra a todos aquellos que han sido asaltados por Satanás, que están muertos en sus delitos y pecados, y se acerca y los lava con su sangre, los lava con la divina palabra, los unge con el Espíritu Santo, los levanta y los lleva a un mesón, a una congregación, para que ahí en el mesón sean cuidados, sean fortalecidos, sean enseñados, para que en el futuro puedan seguir siendo mesoneros en esa congregación o que puedan ir a servir en otro lugar. Todos los hermanos en la iglesia, la gracia, somos mesoneros. El Señor nos tiene ahí, el Señor nos ha unido para poder recibir todas esas almas que el Señor ama y que nosotros también debemos de amar.
Y que si tenemos ese corazón dispuesto, ese corazón abierto, esas puertas abiertas, el Señor va a seguir añadiendo a la congregación los que han de ser salvos. También los que tienen que ser discipulados. Y por la gracia de Dios, poder ver nuevas obras levantándose en diferentes lugares. Esta es la oración por la congregación. Y esta oración es por ustedes y también por mí, porque tenemos esta responsabilidad. Pero una responsabilidad que podemos cumplir, porque el Señor nos ha capacitado para hacerlo. Una responsabilidad que es de amor, pero que también entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Así que podemos vencer en esta tarea y Dios va a ser glorificado y muchas almas van a ser bendecidas. Recordemos que estamos orando. Muchas personas en la iglesia hicieron un pacto de orar por 10 personas para la salvación de sus almas o para la restauración de sus vidas. Espero que hayan seguido orando por ellos y que se estén ya comunicando con esas personas y que les digan, estoy orando por usted. Que ya se puedan empezar a reunir con esas personas de alguna manera para mostrarles el amor de Dios. Esperamos que todas esas personas por las cuales hemos estado orando al final de año hayan venido a los pies de Jesucristo, que sean salvos y que sean parte de la congregación y que puedan crecer para también ser mesoneros. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por la iglesia, la gracia y por las demás congregaciones. Gracias Señor por el privilegio que nos has dado de ser mesoneros dentro de la congregación para poder recibir a todas esas personas a las que tú amas, a las que estás trayendo para que podamos cuidarles, amarles, para que podamos, Señor, discipularles en el nombre de Cristo, para que puedan entender que dentro de la congregación tienen una familia, que tienen un lugar de gente en la cual pueden confiar, y que puedan, Señor, también crecer espiritualmente para ser mesoneros o un día salir a otro lugar a hacer esta labor. Bendice la iglesia, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Permite, Padre, que las puertas de la congregación sigan abiertas para que tú puedas seguir trayendo, Señor, muchas almas. También, Padre, lo mismo pedimos por las demás congregaciones, para que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré por siempre te proclamaré y alabanzas elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré y alabanzas elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. El Señor habló, su palabra habló y dejó un gran mensaje a tu mente y a mi mente. Ya estamos listos para seguir esta semana
pensando y reflexionando en lo que el Señor quiso decirte en esta noche a través de nuestro pastor en el estudio de la palabra. Gracias porque pudo estar con nosotros. Ahora nos queda solamente ser fieles y hacer la voluntad de nuestro Señor. Pongamos mucha atención a nuestras decisiones, pongamos mucha atención a nuestros pasos. Y si el Señor no ha venido de aquí al domingo, nos vemos nuevamente. Que el Señor me le bendiga.